Trabajé años para construir la casa de nuestros sueños, pero el día que la terminamos, mi ex me echó y dejó que otro hombre durmiera en mi cama. Ese fue el día en que entendí lo que era la verdadera traición, y también fue el día en que empezó mi venganza. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Desde el principio de aquella relación, yo tenía esa ilusión casi infantil, pero sincera, de que construir una casa juntos sería como levantar un símbolo de amor, estabilidad y futuro. Me recuerdo trabajando doble turno, ahorrando cada moneda, renunciando a caprichos que antes consideraba indispensables solo para poder acelerar ese sueño. Había días en los que llegaba tan cansado que me quedaba dormido sentado, pero bastaba imaginarla diciendo: cuando tengamos nuestra casa, todo será mejor, para que el cansancio se transformara en motivación. Y es curioso cómo, cuando uno ama, se convence de que el sacrificio es parte natural del camino. Me decía a mí mismo que era normal cargar más responsabilidades, que era por el bien de nosotros. Y aunque en el fondo sabía que estaba haciendo demasiado, prefería ignorarlo. A veces la ilusión pesa más que la realidad. Recuerdo perfectamente el día en que compramos aquel terreno minúsculo, pero con una vista al atardecer que parecía sacada de una pintura. Ella dijo que quería ver el sol desaparecer todos los días desde nuestra futura terraza, y yo, que siempre fui más práctico que romántico, acabé enamorándome de la idea. Me imaginaba allí, sentado con un café, sintiendo que finalmente había logrado algo grande. Y por algún motivo, pensar en eso me hacía sentir más hombre, más responsable, como si estuviera construyendo no solo una casa, sino también mi identidad. Era una mezcla extraña de orgullo y vulnerabilidad, como cuando uno quiere demostrarle al mundo, y a sí mismo, que es capaz de sostener algo sólido. Y yo realmente creía que ese sería el inicio de nuestra vida de verdad. Con el tiempo, comenzaron a aparecer esas pequeñas cosas que hoy veo que no eran tan pequeñas. Ella se alejaba de las decisiones, no quería involucrarse en los pagos ni preocuparse por los plazos. Todo recaía sobre mí, como siempre, pero en aquella época yo sonreía. Decía: tranquila, yo me encargo, porque, no sé, pensaba que eso formaba parte de ser pareja, de ser proveedor, de ser alguien confiable. Hoy veo cuánto cargaba yo solo, pero en aquel momento me repetía que amar era eso, sostener fuerte incluso cuando el otro suelta. Y, irónicamente, sostuve tanto que terminé quedándome solo sin darme cuenta. Cuando coloqué el último ladrillo de la terraza, fue como cruzar la línea de meta de una maratón emocional. Recuerdo pasar la mano por la pared aún húmeda y sentir una mezcla de alivio y conquista. Pensaba: listo, ahora sí ella va a ser feliz de verdad. Y tal vez esa fue la parte más triste. Yo construía esperando reconocimiento, esperando una sonrisa que confirmara que todo había valido la pena. Quería ver orgullo en sus ojos, quería ver gratitud. Es extraño admitirlo, pero gran parte de mi esfuerzo no era por la casa, era por ella. Era por esa mirada que nunca llegué a recibir. El día en que terminamos todo, cada detalle, cada rincón, cada tornillo en su sitio, yo estaba radiante. Parecía un niño enseñando un dibujo a la profesora. Veía belleza en cada falla, en cada marca de mano, en cada pedacito de polvo que aún no había sido barrido. Pero cuando la miré a ella, algo se heló dentro de mí. Su sonrisa no era de alegría, ni de emoción, ni de orgullo. Era una sonrisa extraña, distante, como si estuviera viendo algo que ya no le pertenecía. Y aunque intenté ignorarlo, mi intuición, esa que uno finge que no existe, empezó a gritar. Intenté convencerme de que era cansancio, que estaba preocupada, que quizás había tenido un día difícil. Uno inventa excusas cuando tiene miedo de la verdad, pero había algo en su mirada, algo cerrado, calculado, casi como si estuviera pensando en otra cosa, en otra persona, en otro plan. Aún así, seguí siendo el optimista ingenuo que siempre intentaba ver lo mejor en los demás. Llegué a decirle: amor, ahora sí nuestra vida va a empezar. Y ella solo asintió, como quien responde por educación, no por sentimiento. Y eso dolió más de lo que admití en aquel momento. El resto del día fue extraño. Ella desaparecía sin motivo. Se quedaba en el móvil más de lo normal, y cuando intentaba acercarme, parecía incómoda. ¿Sabes cuando intentas tocar el hombro de alguien y la persona se tensa? Pues eso. Fue una puñalada silenciosa.
Pero respiraba hondo y repetía, es solo impresión mía. Estoy cansado. Uno se engaña con una habilidad impresionante cuando no quiere sentir la verdad mordiéndole por dentro. Aún así, yo seguía creyendo que todo iba a mejorar. Al fin y al cabo, la casa estaba lista. Era el sueño de ella. Era nuestro sueño. Pero aquella noche, todo cambió. Noté un movimiento extraño, una atención exagerada al reloj, una ansiedad que no combinaba con el momento que vivíamos. Ella estaba inquieta, arreglándose el pelo cada 5 minutos, mirando la puerta como si esperara una visita. Y yo, en mi ingenuidad, pregunté si iba a venir alguien. Ella respondió, no, claro que no. Pero el tono, ¡ay! Ese tono. Era el tipo de tono que te dice la verdad sin usar palabras. Y fue en ese silencio incómodo que empecé a sentir que algo mucho más grande y mucho más doloroso estaba a punto de suceder. Y lo más irónico es que, mientras yo intentaba celebrar lo que había construido con mi propio sudor, ella ya estaba construyendo otra cosa, lejos de mí, algo que solo descubriría cuando ya fuera demasiado tarde. Porque aquella misma noche, mientras yo soñaba con el futuro, ella invitó a alguien a conocer la casa, mi casa, sin que yo lo supiera. Y fue allí, sin que yo lo percibiera, donde la historia realmente comenzó. A la mañana siguiente de aquella noche extraña, algo en el ambiente cambió. No fue un gesto gigantesco ni una discusión explosiva. Fue algo más sutil, casi invisible para quien no conoce el alma de su propia casa. Ella estaba diferente, fría, dura. Parecía irritarse hasta con el sonido de mi respiración. Cuando intenté preguntar si había pasado algo, me respondió con ese tono que corta como un cuchillo. Nada, deja de exagerar. Y yo, que siempre he sido de evitar conflictos, retrocedí. Pero esa respuesta se quedó martillando en mi cabeza, como si ocultara una verdad que aún no podía alcanzar. Lo más extraño fue la distancia, no la física, esa vino después, sino la emocional. Era como si ella estuviera en otra frecuencia, en otra vida, mientras yo seguía allí, intentando salvar una relación que ya había sido abandonada por una de las partes. Evitaba el contacto visual, como quien teme ser descubierto. Y mira, cuando alguien no puede sostener la mirada, normalmente es porque carga algo que no quiere que veas. Yo intentaba actuar normal, hacer bromas, iniciar conversaciones, pero ella parecía aburrida, como si mi presencia hubiera dejado de ser bienvenida. Y eso duele más de lo que uno imagina. Hasta que ese mismo día, encontré 2 copas de vino en el fregadero. 2. Y yo no había tomado absolutamente nada la noche anterior. Mi cerebro intentó, por instinto, crear explicaciones benevolentes. Quizá una amiga vino, quizá se le olvidó comentarlo. Pero, ¿qué amiga? Ella nunca recibía a nadie sin avisarme. Nunca. El silencio que hizo cuando pregunté fue más revelador que cualquier respuesta. Solo dijo, fue una amiga, mirando su móvil, como si estuviera leyendo un guión improvisado. Y ahí algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Más tarde, mientras ordenaba el cuarto, escuché su voz desde el pasillo. Estaba hablando por teléfono, pero no con la naturalidad de siempre. Sonaba suave, demasiado suave, riendo bajito y diciendo una frase que se me quedó grabada. Sí, ya casi todo listo. Solo falta un detalle. Aquella frase fue como un hilo que tiraba de otro, y de otro, y de otro. Cuando di un paso para acercarme, ella colgó de inmediato, como si yo fuera un fantasma que apareció en el momento equivocado. Y esa reacción, tan brusca, tan nerviosa, me confirmó más que cualquier prueba física. Algo estaba pasando, algo grande. Mi estómago se hundió. Sentí como si hubiera tragado una piedra. Era esa sensación que todos hemos sentido alguna vez, cuando el cuerpo entiende antes que la mente. Mi corazón estaba acelerado sin razón aparente, mis manos sudaban, y empecé a caminar por la casa sin rumbo, intentando convencerme de que estaba exagerando. Porque cuando uno ama, es capaz de inventar versiones menos dolorosas de la realidad, versiones donde todo es un malentendido, donde todo se arregla hablando. Pero en el fondo, yo sabía, solo que no quería saber. Y es curioso cómo, aun viendo señales tan claras, yo seguía buscando excusas. Me decía, solo está cansada, es cosa tuya, todas las parejas pasan por fases. Escribía mentalmente justificaciones que me impedían ver lo obvio. Hoy entiendo. El autosabotaje es una forma de amor mal direccionado.
Preferimos sufrir poco a poco que enfrentar el golpe de una vez. Así, seguí el día cargando ese malestar en el pecho, intentando mantener una normalidad que había muerto semanas atrás. Y cada sonrisa fría de ella lo confirmaba un poco más. Aquella noche, mientras intentaba dormir, recordé los pequeños cambios de los últimos días. La prisa para arreglarse, el perfume diferente, el móvil pegado a la mano como si fuera una extensión del cuerpo. Cosas que antes no notaba, pero que ahora brillaban como alertas de neón. Cada detalle parecía formando un patrón que yo no quería aceptar. Abrí los ojos en la oscuridad y me pregunté, ¿y si me están engañando dentro de mi propia casa? Me estremeció admitirlo, pero a veces basta una sola pregunta para que la verdad empiece a emerger. Y, como si el universo quisiera arrancarme de una vez de mi negación, la última señal apareció a la mañana siguiente. Algo tan simple, pero tan claro, que ni yo pude seguir huyendo de la realidad. Detrás de la puerta, medio escondido, había un par de zapatos masculinos, zapatos grandes, zapatos que definitivamente no eran míos, y ahí ya no había forma de inventar explicaciones bonitas. Era una pista dejada por descuido o por aviso, y en ese instante entendí que las primeras señales no eran exageración, eran el comienzo de la verdad, una verdad cuyo tamaño yo aún no imaginaba, y aún así, por más obvio que fuera, lo peor aún estaba por llegar. Cuando encontré aquellos zapatos detrás de la puerta, sentí un vacío en el estómago que no se parece a nada que haya sentido antes. No eran míos, no eran de ningún amigo, ni de nadie de la familia. Eran zapatos grandes, caros, limpios, como si hubieran sido dejados allí de manera deliberada, casi provocadora. Los tomé en la mano, los observé como si fueran una prueba en una escena del crimen, y mi mente empezó a correr como un caballo desbocado. Cuando fui a preguntarle, esperando al menos un tropiezo, una duda, ella simplemente rió. Rió en mi cara, como si yo fuera un idiota. «Estás paranoico», dijo. Y ese paranoico fue un golpe directo al pecho. La risa de ella se quedó resonando en mi cabeza el resto del día. Era una risa sin cariño, sin paciencia, sin respeto. Una risa de desprecio. Una risa que decía sin palabras, «Hago lo que quiero y tú no puedes hacer nada». Y eso dolió más de lo que imaginé que dolería, porque hasta ese momento, aún con todos los indicios, una parte de mí insistía en creerle. Yo quería creerle, quería pensar que todo eso tenía una explicación inocente. Pero la risa destruyó cualquier versión alternativa de la historia. Como si eso no fuera suficiente, el golpe más duro aún estaba por llegar. Esa tarde, cuando fui al baño para lavarme la cara y despejar un poco la mente, vi algo que me desplomó de una forma silenciosa pero devastadora. Barba en el desagüe. No era mi barba. En aquella época yo ni siquiera tenía barba. Eran pelos gruesos, oscuros, claramente de otro hombre. Y ese detalle, tan pequeño y tan íntimo, me partió por dentro. Porque una cosa es sospechar, y otra es ver las huellas físicas de alguien más dentro de tu propio baño, dentro de tu vida, dentro de tu casa. Me senté al borde de la cama intentando respirar, intentando ordenar mis pensamientos, pero era como si cada pieza de un rompecabezas hubiera sido arrojada al suelo. Y aún así, incluso con todas las evidencias acumulándose, mi cerebro intentaba encontrar alguna explicación lógica. Es ridículo, pero es humano. Cuando uno ama, se vuelve experto en mentirse a sí mismo. Repetía mentalmente, tiene que haber otra explicación. No puede ser esto. Debo estar exagerando. Solo que, en el fondo, yo sabía que ya no había nada que salvar. La duda ya no era duda, era certeza disfrazada. Y esa noche, como si quisiera confirmar todo sin decir una palabra, salió sin decirme a dónde iba. Apenas dijo, «No me esperes», con un tono que no corresponde a alguien en una relación. Me quedé allí, parado en la puerta, viéndola alejarse con una prisa que jamás tenía cuando iba a algún lugar conmigo. Y horas después, cuando volvió, traía un perfume masculino impregnado en el vestido, un olor fuerte, inconfundible, un olor que no era mío. Y ahí la ficha terminó de caer por completo. La traición no estaba comenzando. Ya llevaba mucho tiempo sucediendo. Recuerdo mirarla aquella noche intentando encontrar algún rastro de culpa en su rostro, algún arrepentimiento, algún vestigio de la mujer que un día amé. Pero no había nada, solo una frialdad absoluta, una indiferencia que cortaba más que cualquier traición física.
Era como si yo ya no existiera en su vida, como si fuera una sombra cruzando la sala, y esa sensación, la de ser invisible dentro de tu propia casa, es de las peores que un ser humano puede sentir, porque no es solo dolor, es humillación, es pérdida de identidad, es abandono emocional. Pasé la madrugada entera despierto, mirando el techo, intentando entender en qué momento todo se había derrumbado. Revisé mentalmente cada conversación, cada pelea pequeña, cada gesto extraño, como quien intenta reconstruir un jarrón roto pieza por pieza. Pero había algo que no lograba comprender. ¿Cómo puede alguien vivir contigo, hacer planes contigo, sonreír a tu lado, mientras prepara tu caída en silencio? Me hice esa pregunta una y otra vez, como un disco rayado sonando en mi cabeza. Y la respuesta, aunque aún no la conocía por completo, estaba a punto de aparecer. Y lo más doloroso es que, aún estando todo tan claro, yo seguía ahí, de pie, intentando respirar dentro de un ambiente que ya no tenía aire, intentando salvar una relación que solo existía en mi cabeza, porque ella ya no estaba allí hacía mucho tiempo, y solo me dejó ver esa ausencia al día siguiente, cuando me pidió que llegara temprano a casa, para hablar. Una frase simple, casi inocente, pero con un peso que yo aún no sabía cargar. Creía que sería una conversación difícil, no imaginaba que sería una sentencia, y fue ahí, exactamente ahí, donde lo peor realmente comenzó. Llegué temprano, tal como ella había pedido, con esa mezcla absurda de esperanza y miedo que solo quien ya la sintió sabe describir. El corazón acelerado, la mente creando 1000 escenarios, algunos malos, otros todavía ingenuamente optimistas. Abrí la puerta esperando encontrar una conversación tensa, quizá una petición de tiempo, tal vez incluso una confesión, pero jamás imaginé lo que realmente iba a pasar. Ella estaba allí, en medio de la sala, con los brazos cruzados y una mirada tan fría que me cortó incluso antes de abrir la boca. Parecía otra persona, como si hubiera ensayado esa postura frente al espejo. Respiró hondo, como quien se prepara para dictar una sentencia, y dijo: «No quiero que sigas aquí. Esta casa ahora es mía». Así, sin temblor en la voz, sin dudas, como si hablara de cambiar una cortina o de mover un mueble de lugar. Me reí, no de humor, sino de nervios, porque mi mente se negaba a aceptar aquello. Pensé que era una pelea impulsiva, un arrebato, una frase dicha en caliente. Incluso intenté acercarme, poner la mano en su hombro, hablarle más bajo para evitar que la situación escalara, pero ella retiró el hombro, como si tocarme le diera asco, y ahí entendí que no era un impulso, era un plan. Antes de que pudiera decir nada, escuché pasos en el pasillo, pasos firmes, como de alguien que se siente cómodo en territorio ajeno, y entonces apareció él, un hombre con una mochila a la espalda, caminando como si esa casa, mi casa, fuera su nuevo destino. Ni siquiera parecía incómodo. Miró a ella con familiaridad, como quien comparte algo que yo jamás imaginé. Y fue ahí cuando ella soltó la frase que hizo que mi mundo se derrumbara. Amor, ya está todo listo. Amor. No fue amigo, no fue fulano, no fue un conocido. Fue amor, justo delante de mí. Mi visión se oscureció, literalmente. Sentí como si hubiera recibido un golpe directo al alma. El suelo pareció moverse, mi respiración se volvió corta. No sabía si gritar, si llorar, si preguntar algo o simplemente salir corriendo. La traición física ya dolía, pero la intención de reemplazarme dentro de mi propia casa, eso fue más allá de cualquier dolor imaginable. Era una crueldad planeada, premeditada, ensayada. Y lo peor es que yo estaba ahí, viendo la escena como un espectador derrotado, como si el protagonista de mi propia historia hubiera sido sustituido sin mi consentimiento. Intenté decir algo, lo que fuera, pero la voz no salió. Se quedó atrapada en la garganta, entre la rabia y la incredulidad. Ella, al verme así, no mostró ni un ápice de culpa, ni una lágrima, ni una disculpa, ni un gesto de vergüenza. Nada, solo una indiferencia cortante. Y en un momento, casi como si quisiera terminar rápido, dijo simplemente: «Te vas hoy, no hagas una escena». Sentí el pecho arder, porque si hay algo que destruye a un hombre por dentro, es ser tratado como un objeto descartable después de haber dado todo, absolutamente todo por alguien. Fui al cuarto a recoger algunas cosas, todavía aturdido, y cada rincón de la casa parecía gritar un recuerdo.
la pared que pinté solo, el piso que instalé con mis propias manos, la terraza donde imaginé que envejeceríamos juntos. Todo, absolutamente todo, tenía mi esfuerzo impregnado. Y saber que estaba siendo expulsado de ese lugar, no por deudas, no por peleas imposibles, no por falta de amor, sino para darle espacio a otro hombre, eso me destruyó de una forma que no sabía que era posible. Era como ver el funeral de una vida entera que yo mismo había construido. Cuando finalmente salí por la puerta, llevando apenas una mochila y una dignidad hecha pedazos, ella ni siquiera se despidió, ni me miró. Estaba demasiado ocupada mostrándole la casa a él, como si fuera una agente inmobiliaria a punto de cerrar trato, y yo caminé hacia el coche con las piernas temblando, sintiendo una mezcla de humillación, rabia y tristeza que no sabía cómo procesar. Me senté en el asiento del conductor y me quedé allí varios minutos con las manos en el volante mirando la nada. Me sentía pequeño, derrotado, invisible, pero fue justamente en esa oscuridad, en ese silencio devastador, donde apareció una chispa. Mientras conducía, entre lágrimas y respiraciones cortas, un recuerdo surgió como un golpe seco, algo en lo que no había pensado antes, algo que lo cambiaba todo, porque en medio de aquel caos emocional emergió una verdad simple y poderosa. Todos los documentos estaban a mi nombre, cada papel, cada recibo, cada cuota, todo, absolutamente todo había sido pagado por mí. Ella no tenía derecho a nada, y por primera vez ese día, respiré hondo. Ella no tenía idea de que aquella humillación sería el comienzo de mi virada. Conduje sin rumbo durante varios minutos, casi en automático, con la garganta cerrada y los ojos nublados. Era como si el mundo hubiera perdido el sonido, como si todo estuviera en silencio. Solo escuchaba mi respiración entrecortada y el eco de la humillación que acababa de vivir. Pero en medio de ese caos mental, algo dentro de mí empezó a reorganizarse, como si mi cerebro, cansado de sufrir, decidiera activar un modo de supervivencia. Y fue ahí, detenido en un semáforo cualquiera, cuando el recuerdo llegó como un rayo. La casa estaba completamente a mi nombre. No había un nosotros en ningún documento. Era mi inversión, mi esfuerzo, mi sacrificio. Y esa verdad me atravesó como un relámpago. Limpié las lágrimas con el dorso de la mano y me quedé mirando mis propias palmas, como si de repente estuviera viendo todo lo que había construido yo solo. Cada centavo que había ahorrado, cada noche en vela trabajando, cada renuncia, todo había salido de mí, no de ella. Era como si hubiera despertado de un trance largo. Y por primera vez en semanas no sentí solo dolor, sentí claridad, una claridad casi peligrosa, de esas que te hacen más fuerte de lo que eras antes. Y ese sentimiento, ese cambio interno fue tan inesperado que solo pude murmurar: entonces la casa es mía. Y cuando lo dije, algo dentro de mí se reacomodó. La humillación seguía doliendo, claro. Era imposible borrar lo que había visto, lo que había oído, lo que había sentido al ser expulsado de mi propio hogar. Pero ahora había un nuevo ingrediente en la mezcla de emociones: poder. No poder en el sentido de una venganza baja, de querer destruir a alguien. Era algo más sutil, más maduro. El poder de quien finalmente recuerda su propio valor después de haber sido pisado durante demasiado tiempo. Y ese despertar, aunque doloroso, me hizo sentir algo que había olvidado hacía meses: dignidad, la verdadera, la que nace del reconocimiento propio. Aparqué el coche a un lado de la carretera y me quedé allí unos minutos respirando profundamente. Recuerdo cerrar los ojos y sentir un silencio distinto, un silencio que no me aplastaba, me ordenaba, como si mi subconsciente dijera: ahora eres tú por ti. Y curiosamente, no sentí ganas de llamar a nadie, ni de pedir consejo, ni de desahogarme. Era un momento íntimo entre yo y mi verdad, una conversación silenciosa que había estado evitando durante mucho tiempo. Y en ese instante supe que necesitaba actuar, no reaccionar. Había una diferencia enorme, y finalmente la entendí. Tomé mi móvil y llamé a mi abogado. Le expliqué la situación con una calma que ni yo sabía que era capaz de tener en ese momento. Él lo escuchó todo en silencio y al final dijo la frase que selló mi renacimiento: legalmente, ella no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Tú estás en control. Esa frase activó algo en mí, como si alguien me devolviera de golpe todas las partes que mi ex había ido quitándome poco a poco. Y lo mejor de todo es que no necesitaba gritar, ni pelear, ni hacer escándalos. La ley estaba de mi lado. El silencio sería mi arma más poderosa.
En ese momento me di cuenta de que no había perdido todo como pensaba. Lo que realmente había perdido era una ilusión, una fantasía de compañerismo que nunca existió de verdad. Ella no quería un hogar, quería a alguien que sostuviera el suyo. Y cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba fingir, simplemente me descartó. Pero ahora, por primera vez desde el inicio de toda esta historia, empecé a ver algo que antes no veía. Ella pensó que yo nunca tendría el valor de reaccionar. Pensó que seguiría siendo el hombre sumiso que tragaba todo en silencio. Y eso cambió completamente el juego. Decidí volver a casa, no como un hombre derrotado, sino como alguien que había recuperado su eje. Mientras conducía, ya no sentía ese peso asfixiante en el pecho. Sentí determinación, sentí propósito, sentí que estaba en el camino correcto. Cada kilómetro que recorría parecía devolverme un pedazo de mí que había quedado atrás. Y cuando finalmente llegué cerca de la casa, no entré. No era el momento. El abogado ya estaba preparando todo. Lo único que tenía que hacer era esperar. Y esa espera no fue de miedo, fue de estrategia, de certeza, de convicción. Y lo mejor de todo es que mientras yo me reconstruía en silencio, ella seguía creyendo que me había destruido por completo. Pensaba que había ganado, que el nuevo morador ya estaba instalado, que yo estaba por ahí, llorando, sin rumbo, sin fuerza. Y esa certeza equivocada era exactamente lo que yo necesitaba, porque al día siguiente, mientras su nuevo amor tomaba café en la terraza que yo construí, ella recibiría una visita inesperada, una visita que lo cambiaría todo, incluido su propio destino. La verdadera vuelta del juego estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa. Me desperté antes que el despertador, algo raro en mí, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. Preparé un café fuerte, me senté en el sofá del amigo que me había acogido y me quedé mirando el móvil, esperando el mensaje de mi abogado. Y cuando llegó, contenía solo una frase. La notificación será entregada a las 9. Así, simple y directo. Y sentí mi corazón latir con fuerza, no de miedo, sino de una sensación de justicia que no experimentaba hacía mucho tiempo. Era la primera vez que yo no corría detrás de ella. Ahora era ella quien tendría que enfrentar la realidad. Mientras tanto, imaginaba la escena. Podía ver al amante de ella sentado en mí, o mejor dicho, no, en mi terraza, relajado, creyendo que ese sería su nuevo hogar, quizá tomando el café que yo siempre preparaba, quizá sintiendo que había ganado alguna especie de guerra invisible. Y mientras imaginaba esa escena, algo dentro de mí no dolía. Al contrario, me hacía respirar mejor, porque ese escenario dejaría de existir en pocos minutos. Era como ver una película sabiendo que el villano va a caer en su propia trampa, y yo, desde lejos, observaba cómo el tablero de la partida cambiaba de dueño. A las 9 en punto, mi abogado me envió otro mensaje. Fue entregada. Mi estómago dio un nudo, pero no de ansiedad, de satisfacción. Podía imaginar al cartero llegando, llamando al portón, entregando el sobre con toda la formalidad que la ley exige. La casa era mía, y la notificación lo dejaba claro por escrito. Cuando ella abrió el sobre, según lo que el abogado me contó después, su sonrisa apareció por un segundo, hasta que empezó a desmoronarse línea por línea. Aquello me dio una sensación extraña, no de revancha, sino de verdad saliendo a la luz después de tanta mentira acumulada. Me dijeron que el amante se quedó confundido, preguntando, ¿qué es eso?, mientras intentaba mirar por encima de su hombro, y ella, intentando mantener esa postura arrogante, se giró de espaldas a él, como si eso pudiera ocultar algo, pero sus manos temblaban. Temblaban tanto que era imposible disimularlo, y esa imagen, que ni siquiera vi con mis propios ojos, me dio una calma que no sentía hacía meses, porque finalmente ella estaba sintiendo una fracción de la inseguridad que me obligó a cargar solo durante tanto tiempo, no por venganza baja, sino por equilibrio, por fin de la injusticia. A las 10, mi móvil sonó. Era ella. Por un segundo, mi cuerpo reaccionó por hábito, ese viejo reflejo emocional de atender rápido, como quien teme desagradar. Pero esta vez no moví ni un dedo. Dejé que sonara. Dejé que la llamada muriera sola, porque ya no era mi papel acoger, resolver, proteger, explicar, sostener. Y en ese silencio, mientras el teléfono vibraba, comprendí algo profundo.
Cuando dejas de correr detrás de quien no te valora, quien empieza a correr es la otra persona. Y ese giro emocional fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Cuando la llamada cayó, respiré hondo. Recuerdo la sensación de por fin estar en control de mi propia historia. No era un control agresivo, de esos que nacen de la rabia, sino un control sereno, sólido, de quien sabe que está haciendo lo correcto. No hice nada fuera de la ley, nada impulsivo, nada emocional. Solo hice valer mis derechos. Y esa parte fue la que más la descolocó. Porque las personas manipuladoras siempre cuentan con tu reacción impulsiva, nunca con tu firmeza silenciosa, y ese silencio mío fue el primer golpe. Y entonces, a las 11 de la mañana, mi abogado me envió otro mensaje. Ella te está buscando. Está afuera. Parece desesperada. Cerré los ojos y sentí una mezcla de sorpresa y, quizá hasta compasión. No por sus actos, sino por su caída. Porque ella siempre creyó que yo sería débil, que aceptaría todo, que nunca tendría el valor de poner un límite. Pero ahora, con la ley de mi lado, y la verdad finalmente expuesta, se encontraba sin suelo, sin control, sin guión. Y ese momento, aunque no lo vi con mis propios ojos, lo sentí como un cierre de ciclo. Cuando finalmente me encontró, sus rodillas simplemente cedieron. Cayó ahí mismo, frente a mí, como alguien que pierde las fuerzas para sostener su propia mentira. Ojos rojos, respiración descontrolada, maquillaje corrido. Ya no era la mujer segura que me había expulsado días atrás. Era alguien en colapso. Y aunque una parte de mí entendía su miedo, otra parte sabía que esto apenas comenzaba, porque su desesperación todavía revelaría verdades que yo ni imaginaba. Cuando la vi llegar, por un segundo me costó reconocerla. Aquella mujer altiva, segura, arrogante, había desaparecido por completo. En su lugar había alguien rota, con los ojos hinchados, el maquillaje borrado y una expresión de pánico que jamás había visto en ella. Caminó hacia mí casi tambaleándose, como si sus propias piernas ya no le obedecieran, y cuando por fin llegó a 1 metro de distancia, simplemente se derrumbó. Cayó de rodillas ante mí, como si el peso de sus propias decisiones por fin hubiera caído sobre ella. Y yo me quedé ahí, quieto, intentando comprender aquella escena surrealista. Empezó a hablar entre sollozos, palabras atropelladas, intentando recuperar un control que claramente ya no tenía. Decía que todo había sido un error, que se confundió, que no quería hacerme daño. Era curioso. Hablaba como si fuera víctima de sus propias acciones, como si no hubiera tenido intención alguna. Y yo, escuchándola, me di cuenta de algo que tendría que haber entendido mucho antes. Ella no estaba arrepentida por lo que me hizo a mí, estaba arrepentida por lo que había perdido. Era el arrepentimiento del perjuicio, no de la culpa. El arrepentimiento de quien pierde un beneficio, no de quien hiere a alguien. Permanecí en silencio, y ese silencio pareció torturarla aún más. Intentó tocar mi mano, un gesto rápido, desesperado, como si eso pudiera deshacer mágicamente todo lo que había causado. Pero retiré la mano de inmediato, no por rabia, sino por lucidez, porque finalmente entendía que el valor que ella veía en mí nunca fue amor, nunca fue compañerismo. Era conveniencia, era comodidad, era la seguridad que yo le proporcionaba mientras ella construía por detrás un mundo paralelo. Y ahora que ese mundo se derrumbaba, corría hacia el único lugar que aún le parecía seguro. Yo. Ironías de la vida. Repetía frases como, podemos hablar, podemos arreglarlo, dame una oportunidad, como si la traición, la humillación y mi expulsión de mi propia casa fueran detalles negociables. Era surrealista oírla, y en parte doloroso, porque una parte de mí, esa parte humana que recuerda los momentos buenos aunque hayan sido pocos, sintió pena. No por ella como mi ex, sino por la persona que claramente no sabía lidiar con sus propias consecuencias. Y esa mezcla de compasión y firmeza me dejó extraño, como si yo fuera otra persona viendo todo desde fuera. En cierto momento, entre lágrimas y desesperación, empezó a justificarse más que a disculparse. Decía que estaba perdida, que se dejó llevar, que el otro no significaba nada. Era impresionante cómo todas las frases venían cargadas de excusas, pero ninguna venía con responsabilidad. Y en ese momento entendí una verdad cruda. Algunas personas solo reconocen el valor de una casa cuando están siendo expulsadas de ella. Ella no me quería de vuelta.
Quería de vuelta la vida cómoda que tenía mientras se sentía en control. Y el control, ese sí parecía ser su mayor dolor. Cuando intenté alejarme, ella agarró la pernera de mi pantalón, como alguien que teme ahogarse y se aferra a cualquier cosa. Sus ojos me imploraban, pero no por mí, por ella misma, por lo que perdía, por lo que creía que merecía, y en ese instante sentí un peso enorme salir de mis hombros, porque entendí que yo ya no era el hombre emocionalmente encadenado que aceptaba todo en silencio. Yo había cambiado. La humillación me transformó. La pérdida me despertó. Y ahora, allí delante de ella, era alguien que finalmente sabía decir no. Y ese no valía más que cualquier venganza. La levanté por los brazos para que dejara de arrodillarse en medio de la calle, no por afecto, sino por respeto humano. Le dije simplemente que necesitábamos distancia, que la situación era clara, que legalmente la decisión estaba tomada. Ella negó con la cabeza, desesperada, repitiendo, «No puede ser, no puede ser, tú no eres así». Y fue entonces cuando la verdad me golpeó por completo. Ella siempre creyó que yo nunca tendría el valor de reaccionar, que sería eternamente manipulable, que mi silencio era servidumbre, no estrategia emocional, y ese error de cálculo sería su caída definitiva. Antes de irme, todavía con la voz temblorosa, soltó una frase que cortó el aire como un cuchillo. Una frase que revelaba más que cualquier prueba, cualquier mensaje, cualquier indicio. Una frase que, sin querer, dejó al descubierto todo lo que realmente había dentro de ella. Y lo que dijo cambió por completo mi manera de ver aquella historia. Cuando ya estaba a punto de darme la vuelta, aún procesando aquella mezcla de pena, firmeza y alivio, respiró hondo, levantó el rostro y soltó la frase que desmontó todo lo que yo todavía intentaba racionalizar. Yo solo hice esto porque pensé que nunca tendrías el valor de reaccionar. Así, fría, sincera, descarada. No estaba pidiendo perdón, no estaba intentando arreglar nada, solo estaba describiendo, con la mayor naturalidad del mundo, la visión que siempre había tenido de mí. Y escuchar eso fue como recibir un golpe directo en el pecho, porque no era solo traición, era una subestimación profunda. Me quedé quieto, mirándola, intentando entender si realmente había oído bien, porque aquella frase cargaba años de desprecio acumulado, años de manipulación silenciosa, años de confianza desequilibrada. Era como si hubiera vivido toda la relación convencida de que yo siempre aceptaría todo, de que nunca tendría fuerza para poner límites, de que siempre sería el buen chico que traga el dolor para evitar conflictos. Y en ese instante entendí que yo había sido un personaje en su guión, no una pareja. Alguien útil, previsible, manejable. Y eso dolió más que la traición física. Ella no percibió el impacto de lo que había dicho, o quizá lo entendió demasiado tarde. Pero para mí, aquella frase fue la revelación que faltaba para completar el rompecabezas, porque de repente todo encajó. Las risas, el desprecio, la frialdad, la confianza absoluta de que podía echarme de mi propia casa como quien cambia una bombilla. Nunca tuvo miedo de las consecuencias. Nunca tuvo miedo de perderme. Nunca tuvo miedo de ser descubierta, porque, en el fondo, creía que yo jamás tendría valor para actuar. Y ver ese pensamiento tan claro me hizo sentir libre por primera vez. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no era dolor, era liberación. Era como si su frase hubiera cortado la última cuerda emocional que todavía me mantenía atado a aquella relación. De repente, todo el sacrificio que yo había hecho, todo el esfuerzo, todo el dolor, dejaron de significar fracaso. Pasaron a significar aprendizaje, crecimiento, un límite que nunca más permitiría que nadie cruzara. Y es curioso, a veces la frase que pretende manipularte termina siendo exactamente la frase que te despierta. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió en ese momento. La observé unos segundos, en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba decir nada. Ella seguía hablando, intentando explicarse, inventando motivos, justificando impulsos, pero nada más me alcanzaba. Era como ver una película con el sonido apagado. Yo ya no veía a una compañera. Veía a una persona que nunca me vio de verdad, que nunca creyó en mi fuerza, que construyó toda la relación basada en la certeza de que yo sería su escudo emocional, hasta el día en que ella misma me empujó del precipicio.
y aún así, pensaba que yo volvería arrastrándome. Y en ese momento, algo cambió definitivamente. Dejé de sentir rabia. Dejé de sentir rencor. Dejé de sentir cualquier cosa que todavía me conectara a ella. Fue como si un interruptor emocional se apagara por completo. Lo que sentí fue distancia. Una distancia limpia, clara, saludable. La distancia de quien por fin entiende su propio valor. La distancia de quien mira la situación y piensa, gracias por mostrarme quién eras antes de que fuera demasiado tarde. Y esa sensación trajo una paz extraña, inesperada, casi dulce. Ella notó que algo había cambiado en mí. Intentó acercarse, intentó tocarme el brazo, intentó recuperar alguna familiaridad, pero ya no había vuelta atrás. Di un paso atrás, y ese gesto sencillo dejó claro que aquella historia había terminado. No porque ella quisiera, no porque yo necesitara, sino porque la verdad finalmente había abierto mis ojos. Y ese tipo de despertar no se deshace. Bajó la mirada, derrotada, como quien por fin entiende que no perdió a un hombre, sino el dominio que creía tener sobre él. 2 días después, sin alternativa, recibió la orden final de desalojar la casa. Una orden clara, firme, legal, incontestable. Y cuando eso ocurrió, su reacción fue todo menos lo que yo esperaba. Porque, a veces, cuando alguien pierde aquello que siempre dio por hecho, la máscara cae de un modo devastador. Las 48 horas que la ley le otorgó pasaron mucho más rápido para ella que para mí. Eso quedó claro desde el primer minuto. Mientras yo estaba tranquilo, reconstruyendo mi paz en silencio, ella vivía cada segundo como un reloj bomba a punto de explotar. Supe, por vecinos, e incluso por fotos que me enviaron, que caminaba por la casa de un lado a otro, hablando alto, intentando convencer a su nuevo amor de que todo estaría bien. Pero él solo la miraba con cara de, este no es mi problema. La convicción que tenía cuando me echó había desaparecido por completo. Cuando el plazo terminó, los oficiales llegaron temprano, como suele ocurrir en esos casos. Fueron cordiales, profesionales, pero firmes. Explicaron todo de manera clara, mostraron los documentos, leyeron los términos, pidieron cooperación. Yo aún no estaba allí, no por miedo, sino por estrategia emocional. No quería estar presente en el inicio del caos. Quería llegar solo cuando fuera el momento correcto. Mientras tanto, me contaron que ella intentó ganar tiempo, intentó argumentar, intentó llorar. Es injusto, decía. No puede ser. Pero la ley no trabaja con lágrimas, trabaja con hechos. Y los hechos estaban todos en su contra. Su amante, que días antes caminaba por mi casa como si fuera el dueño, ahora estaba recostado en la barandilla sin saber dónde meter la cara. Ni la tocaba, ni la defendía, ni decía una palabra. Solo observaba, con una expresión de alguien que por fin entiende en qué lío se metió. Y creo que ese fue el momento en que ella comprendió que había apostado por la persona equivocada. Porque cuando alguien solo está a tu lado en la victoria, pero desaparece en la derrota, esa persona nunca estuvo contigo, y ese hombre desapareció emocionalmente mucho antes de irse físicamente. Ella tardó en empezar a recoger sus cosas, abría cajas y las volvía a cerrar, sacaba ropa del armario y la volvía a guardar, caminaba por la casa como si intentara despertar de una pesadilla. Pero no era una pesadilla, era la consecuencia viva de sus decisiones. Los oficiales insistían con educación. Señora, es necesario avanzar. Y cada vez que escuchaba eso, sus ojos se llenaban de lágrimas. Parecía incapaz de creer que aquel lugar, el lugar del que me expulsó, ahora era el lugar del que la estaban expulsando a ella. La ironía era tan fuerte que hasta el aire parecía cargar esa tensión. Llegué en el momento justo, cuando ella finalmente cruzaba la puerta con las últimas cajas en los brazos. No por crueldad, no por espectáculo, sino porque ese cierre necesitaba ser visto, vivido y sentido. Cuando me vio, se congeló. Su rostro se desmoronó. Sus ojos se abrieron como si estuviera frente a un fantasma, no el mío, sino el suyo propio, porque allí estaba el hombre que ella creyó demasiado débil para reaccionar, ahora firme, sereno, de pie, observando en silencio, y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Ella lloraba, lloraba mucho, temblaba, balbuceaba frases desconectadas. No entiendo, ¿cómo pasó esto? Tú no eras así. Y pensé sin decirlo, no, yo siempre fui así. Tú simplemente nunca lo viste.
Mientras ella hablaba, su amante bajó las escaleras apresurado, evitando cualquier contacto visual. No le ofreció ayuda, no sostuvo ninguna caja, no intentó consolarla. Simplemente pasó a su lado y dijo, «Yo me voy». Así, seco, frío, como quien abandona algo que ya no le sirve. Y ahí fue cuando ella realmente se derrumbó, porque perdió todo al mismo tiempo, el hogar, el control y al cómplice. Observé todo con una paz que jamás imaginé sentir algún día. No era alegría por su dolor. Nunca fui ese tipo de persona. Era justicia emocional. Era equilibrio. Era la sensación de que lo que es tuyo siempre vuelve, y lo que no, simplemente se va. Ella finalmente cruzó la reja, con las cajas torcidas, el rostro hinchado y el paso tembloroso. Y antes de que el oficial cerrara la puerta detrás de ella, la escuché murmurar, «¿Cómo pudo pasarme esto a mí?». Y yo solo respiré hondo, porque en el fondo yo sabía la respuesta, pero ya no era mi papel explicarla. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio dentro de la casa era diferente. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de recuperación, de renacimiento, de reinicio. Caminé lentamente por la sala, pasando la mano por las paredes, sintiendo cómo la energía cambiaba. Era mi casa otra vez, mi historia, mi vida. Y lo que ocurrió después fue aún más inesperado, porque lo mejor todavía estaba por venir. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, sentí algo que no había sentido en meses. Silencio de verdad. No ese silencio pesado, angustiante, lleno de miedo e incertidumbre. Era otro silencio. Un silencio ligero, limpio, casi curativo. Caminé despacio por la sala, como quien reencuentra a un viejo amigo al que no veía desde hace mucho tiempo. Pasé la mano por la pared que yo mismo había pintado, y por primera vez desde que aquella casa estuvo lista, sentí que realmente era mía, no porque hubiera ganado alguna disputa, sino porque ahora ese hogar respiraba paz, no caos, y esa paz era un regalo que yo mismo me estaba dando. Me quedé unos minutos en el centro de la sala, mirando alrededor, recordando todo lo que vivía allí, lo bueno, lo malo, y lo que yo creía que era hermoso, pero que hoy sé que solo era maquillaje emocional. Y es increíble cómo, a veces, la vida necesita romperte para mostrarte que estabas construyendo en el terreno equivocado. Yo creía que aquella casa sería el símbolo de nuestro amor, pero al final, terminó siendo el símbolo de mi renacimiento, porque lo que ella destruyó con traición y mentira, la vida lo reconstruyó con verdad y valentía, y eso vale más que cualquier venganza tradicional. Me senté en el suelo, sin muebles, sin nada, y cerré los ojos. En vez de sentir dolor, como pensé que sentiría, sentí gratitud. Gratitud por no haberme hundido más en aquella relación tóxica. Gratitud por haber descubierto la verdad a tiempo de salvar lo que quedaba de mí. Gratitud por entender, por fin, que el amor no consiste en cargar al otro sobre los hombros hasta romperse. El amor es elección, reciprocidad, compañerismo. Y si falta uno de esos pilares, la casa se cae. La mía cayó, pero yo me levanté. Y levantarme me hizo más fuerte de lo que jamás había sido. Yo también entendí algo fundamental. No necesité destruir a nadie para vengarme. No necesité gritar, exponer, humillar ni manipular. Mi venganza llegó de la forma más elegante, madura y justa posible. La ley devolvió la casa a quien realmente la había construido, y le quitó exactamente aquello que ella usó para herirme. En los gritos, en el desespero, en su colapso emocional, vi con absoluta claridad que la vida siempre cobra. Siempre. Puede tardar, puede llegar en silencio, pero llega. Y a veces, cuando llega, llega con una precisión quirúrgica. Pasé la mano por el suelo, recordando cuando instalé aquellas tablas una por una. Recordé la baranda donde imaginé tantos atardeceres. Recordé cada sacrificio que hice creyendo que estaba construyendo algo para dos. Y por primera vez, entendí que nada fue en vano. Todo eso me formó, me endureció. Me preparó para no permitir jamás que alguien me trate por debajo del valor que merezco. Y pensé, esta casa ya no es un símbolo de lo que perdí, sino de en quién me convertí. En los días siguientes decidí quedarme allí solo, sin prisa por poner muebles, sin prisa por reorganizar la vida. Cada habitación parecía un espejo de las fases que había vivido. La sala, de la ingenuidad, el dormitorio, del dolor,
la baranda, de la humillación, el baño, del descubrimiento, la puerta de entrada, de la expulsión. Pero ahora todo estaba vacío, listo para ser llenado con otra historia, una historia mía, una historia construida desde la dignidad, no desde la ilusión, y esa comprensión me trajo una sensación de libertad que jamás había experimentado. Caminé hasta la baranda donde tantas cosas habían ocurrido y donde ella creyó que podía reemplazar mi presencia por la de otro hombre. El viento golpeó suavemente mi rostro como si dijera, ya pasó, y sonreí. No una sonrisa de victoria contra ella, sino una sonrisa de victoria sobre mí mismo, sobre el hombre que un día tuvo miedo de perder a alguien, y que hoy entiende que quien pierde somos nosotros cuando aceptamos migajas, y esa comprensión es la mayor justicia que la vida puede darte. Y mientras miraba el atardecer, el mismo que ella decía que quería ver todos los días, entendí algo que cerró este ciclo con una fuerza silenciosa. Quien construye con amor, nunca pierde. Quien pierde es quien destruye, y ella lo destruyó todo sola. Pero lo más interesante es que, sin darse cuenta, también me liberó para reconstruir algo mucho mayor.